Hola y bienvenidos a este tercer módulo del capítulo acerca de sustentabilidad y relaciones internacionales. Ahora le haré algunas preguntas al doctor Barrenechea para enfatizar un poco más acerca del tema. Doctor Barrenechea, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar con usted nuevamente. Ok. Tengo algunas inquietudes. La primera de ellas tiene que ver con las ventajas comparativas y competitivas, y es cómo se puede llegar a tener esas ventajas competitivas que nuestros países en Latinoamérica tanto necesitan. Bueno, esa es una de las preguntas claves del desarrollo. Las ventajas comparativas, como sabemos, son aquellas dadas por la naturaleza. No ha intervenido el ser humano en ellas. En lo que sí interviene el ser humano es en aprovechar esas ventajas comparativas o no, o usarlas mal o usarlas bien. Las ventajas comparativas son en todo caso la base material para el desarrollo social. Y dentro del desarrollo social está el asunto de la educación, la formación técnico-profesional, todos los ámbitos de la academia, incluida la investigación científica. Entonces, las ventajas competitivas, que son los derechos, digamos, del intelecto o los poderes intelectuales de una nación, se originan en base a la necesidad de aprovechar de manera óptima y responsable las ventajas comparativas. Dentro de las ventajas competitivas, la más importante, sin duda, o una de las más importantes, perdón, es el nivel profesional de la mano de obra de los trabajadores de un país. En todos los niveles, me refiero tanto al trabajador intelectual como al trabajador manual. Sin duda que para mejorar ese nivel de trabajo y ese nivel intelectual de la mano de obra, es necesario tener estructuras en el país que sean de acuerdo a esas necesidades. Por ejemplo, la estabilidad financiera económica del país. Por supuesto, la estabilidad política de un país son asuntos claves de las ventajas competitivas. Entonces, si usted me pregunta, ¿cómo llegamos a generar ventajas competitivas? Partamos de la base de que no es posible desarrollarse en un sistema que no sea democrático. Doctor Barrenechea, entonces esto nos lleva también al tema de las características de nuestra época, y una de ellas es la sociedad del conocimiento. Es una cuestión fundamental porque hay teorías muy extrañas que piensan que las máquinas van a dominar el mundo y algunas cosas de ciencia ficción hollywoodense. Sí. Evidentemente que no va a ser nunca así. Sin embargo, la relevancia de la automatización, la relevancia de que los elementos cognitivos son de una relevancia mayor que antes es innegable. La sociedad del conocimiento tiene que orientarse, así como todas las demás cosas, a un asunto clave, a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el norte, ese es el asunto que nos lleva. La sociedad del conocimiento no puede ser un ente que se autorretroalimente permanentemente por sí y para sí. Tiene que estar en función del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Pero para ello tiene que haber primero una comprensión ideológica de lo que es la sociedad del conocimiento en esos términos. Y en segundo lugar, tiene que haber una masa crítica de personas que sepan trabajar dentro de los parámetros de lo que es la sociedad del conocimiento, lo cual significa tener competencias históricamente nuevas, como el manejo de ciertos elementos de las comunicaciones, las telecomunicaciones, todo lo que es satelital, etcétera. Entonces, la sociedad del conocimiento, primero, tiene que ser un algo
enfocado a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y segundo, depende esta sociedad del conocimiento de la masa crítica que tengamos de personas que tengan la aptitud y las competencias para dominar los asuntos técnicos de esta sociedad del conocimiento. Claro, esto como para llegar a tener una igualdad entre países, o entre personas inclusive. Bueno, una igualdad no es una palabra que me guste mucho. Yo prefiero usar la palabra equidad. Okay. Y la palabra equidad en este contexto evidentemente que no se refiere solo a la equidad social. Uh-huh. Vivimos todavía en una sociedad, especialmente en nuestros países latinoamericanos, con un alto grado de machismo. Y el tema de la equidad de género desgraciadamente sigue siendo un asunto de primera importancia, aunque no se le dé siempre esa importancia en los postulados políticos del día a día. Correcto. Un camino entonces sería para llegar a tener esa equidad que nos podría ayudar, serían la regionalización. ¿Va eso como también en dirección hacia obtener una ventaja competitiva? Por supuesto. Yo soy de la opinión de que no hay ninguna posibilidad de que un país, y mucho menos uno de los países nuestros, América Latina, pueda desarrollarse exitosamente en forma autónoma, disociado del resto. Eso no existe. Es estrictamente necesaria la asociación, la cooperación con por lo menos los vecinos geográficos. Y mientras mejor sea la integración regional, más ventajas competitivas va a tener cada uno de los participantes en esa asociación. ¿Por qué? Porque la asociación en sí, y eso es válido no solo en las matemáticas, sino que en la filosofía, la asociación tiene un peso como tal superior a la suma de los pesos individuales de las componentes. Claro. Esa es una ventaja competitiva de la asociación que trasciende al conjunto de ventajas que puedan tener los socios individuales de esta agrupación de países. Por lo tanto, la integración regional es algo de primera importancia que debe tratarse con el debido respeto y con la debida dedicación. No puede ser que tomemos lo de la integración regional como algo simpático, como algo bonito y nada más. De que lo es, pero es mucho más que eso. Bueno, usted también mencionaba en el primer módulo que estos intentos de regionalización que tenemos en Latinoamérica todavía como que les falta mucho y no tienen un impacto o no tienen tanta relevancia en el exterior. ¿Cómo podríamos llegar a tener ese peso, esa importancia frente a otros países? Eso es realmente un tema muy complejo de política internacional, pero visto desde un cierto plano de abstracción podemos decir que no es buena publicidad para nosotros tener un historial de intentos de integración regional realmente fracasados, o que han llegado a medias, o que se mantienen por obra y gracia de algo, pero que no son eficientes desde el punto de vista de los postulados originales. De hecho, no voy a decir nombres ni países, pero al interior de América Latina hay socios de agrupaciones regionales, países asociados, que tienen diferencias de denominación para el mismo producto. Por lo tanto, un tema de comercio exterior entre ellos se dificulta por cosas tan elementales como esa. Uh-huh. Las estadísticas no pueden ser compatibilizadas porque entre los dos países tienen nombres distintos para un mismo producto. Por decir algo que pueda parecer una caricatura, sin embargo, es la realidad. Entonces, la única forma que tenemos de aparecer ante el mundo como
elementos de cooperación integracionista latinoamericana o al menos modular al interior de América Latina, es que esa integración en base a postulados muy tangibles, muy sólidos, muy concretos, sea exitosa. ¿En qué medimos el éxito de la integración? En que haya beneficios reales para los asociados. Si, por ejemplo, si establecemos una asociación de países de la cuenca del Pacífico con la intención de mejorar nuestra competitividad en el comercio con los países de Asia, por el Pacífico. Bueno, pero eso, ¿en cuántos años más se va a concretar, se va a materializar? ¿Ya? ¿Cuánto va a verse mejorado la incidencia de nuestro comercio, por ejemplo, con Asia a través de esa asociación de países de la cuenca del Pacífico respecto a otros posibles competidores, como es la cuenca pacífico de los Estados Unidos, por ejemplo, California, ¿no es verdad? Sí. Eso pensando, perdón, una última palabra, que la cuenca del Pacífico en este momento es, en mi opinión, un centro mundial, es decir, como que históricamente se ha ido desplazando el centro de gravedad del planeta. En la antigüedad todo giraba en torno al Mediterráneo. Sí. Ya, posteriormente en la Edad Moderna, ¿no es cierto?, todo giraba en torno a las relaciones entre Europa y América, principalmente Norteamérica a través del Atlántico. Y ahora estamos con que los países de Oriente son los principales y entonces el Pacífico entra a situarse como centro de gravedad del comercio mundial. Pero es que nosotros en América Latina tenemos una parte importantísima del Pacífico en nuestras costas. Con muchos recursos también. Sí, señora. Siguiendo con, tal vez con el tema de la regionalización, esta regionalización nos puede ayudar también a acabar con esa dependencia tan grande que hay entre regiones que usted mencionaba en la parte de las relaciones económicas. No entiendo bien la pregunta. ¿Entre cuáles regiones? Es que se mencionaba que unas regiones que no tienen como tantos recursos dependen en gran parte de aquellas que tienen más recursos o que saben cómo explotarlos mejor. Correcto. Las regionalizaciones o estas agrupaciones nos pueden ayudar a que esa brecha se acorte un poco. Bueno, por cierto, nosotros decíamos al comienzo del módulo correspondiente, El módulo 2. del módulo 2, que la regionalización tiene dos objetivos. Primero, que los países se juntan para poder defenderse mejor, entre comillas, ¿no es cierto?, de la competencia externa. Sí. Pero paralelamente a eso, con la asociación, el grupo de países pretende participar mejor en el concierto mundial. Entonces, evidentemente que la asociación, en la medida que sea dirigida, conducida eficientemente y sepa poner en primer plano las ventajas comparativas y competitivas de su región, será más competitiva frente a otras asociaciones regionales. Competitivo no en el sentido del combate, sino que en el sentido de inducir a la transferencia de conocimientos, de experiencias, de know-how de parte de la otra que tiene mejores condiciones hacia nosotros que estamos en una situación de relativo desmedro frente a ella. De ese modo, la asociatividad de países, la agrupación regional puede ser o debiera ser un instrumento eficaz para disminuir las brechas que usted menciona. Correcto. Una última pregunta, y es acerca de cómo podríamos llegar a hacer la sustentabilidad un negocio rentable para la industria, por ejemplo. Aparte de que si la industria piensa más de una manera más sustentable, van a tener recursos a largo plazo. ¿Qué otras
¿qué otros aspectos podrían resultar rentables para la industria? ¿Cómo se puede convencer a la industria de llegar a ser sustentable? Bueno, primeramente, eso es un tema fundamental. Es decir, la mentalidad básica de un empresario en el sistema capitalista es que él hace una inversión de capital para incrementar el capital y tener ganancias. Eso es así y no va a cambiar. Sin embargo, la modalidad, la forma de obtener el beneficio del capital puede realmente mejorarse sustancialmente desde el punto de vista de la sustentabilidad. El tema es que al menos en un periodo X, eso no va a ser gratis. La defensa de los postulados sustentables, vale decir, el mejoramiento social, la protección del medio ambiente y la ecología y la introducción de sistemas de gestión sustentables en la empresa, en el sector empresarial, tienen necesariamente que tener un costo que posiblemente en cierta medida vaya en desmedro del beneficio empresarial originario. Sin embargo, yo soy de la opinión de que va a ser posible, tal como lo fue hace muchos años en el campo, por ejemplo, de la prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales, cuando los empresarios se negaban a hacer la inversión en eso porque era una inversión que ellos consideraban inútil, hasta que llegó el punto de quiebre en que el empresariado descubrió, entre comillas, que esa inversión en realidad conducía a un mejoramiento de la competitividad de su empresa. La empresa era más eficiente teniendo un mejoramiento sustancial en los temas de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales. En el tema de la gestión sustentable de la empresa, yo soy un convencido que es algo similar. Que pueda tener una extensión mayor en el tiempo o menor, eso es otra cosa, pero en la médula, en la esencia misma, una gestión sustentable de la empresa que al comienzo va a costar dinero, a la larga va a ser un elemento que va a mejorar la productividad de la empresa. Lo que es necesario es primero tener la voluntad de enfrentar el asunto y en segundo lugar tener la capacidad intelectual de diseñar los procedimientos de gestión, los indicadores que van a conducir a ese mejoramiento de la productividad en base al establecimiento de sistemas de gestión sustentables. Bueno, yo pienso que también una estrategia para que pueda llegar a ser rentable sería el marketing en las empresas, ya que pues a largo plazo las personas van a ser como más conscientes de la necesidad de tener productos sustentables, realizados de manera sustentable, y igual de alguna manera podría ser como el cliente o los consumidores un poco de presión a los fabricantes. No, por cierto, eso es un punto de vista muy interesante porque se dan diferencias notables entre los países de más alto desarrollo y los países de menor desarrollo. Observamos el fenómeno de que en países como Alemania o otros países de alto desarrollo, los consumidores están dispuestos a pagar más por productos que hayan sido elaborados o cultivados, en el caso de productos agrícolas, sí, según criterios sustentables. Eso no se lo podemos pedir a gente de países en donde prácticamente de lo que se trata es de subsistir. Entonces, mientras los productos elaborados u obtenidos por métodos sustentables sean más caros, no va a ser ningún marketing. Sí. Ningún marketing como no sea en los países de alto desarrollo, donde no solo hay un nivel de conciencia avanzado, sino que existe la posibilidad material de hacer un costo, de cubrir un costo extra por hacerse partícipe del consumo de productos generados bajo sistemas sustentables.
Doctor Barrenechea, muchas gracias por atender a mis inquietudes. Gracias a todos por escuchar, por prestar atención. Muchas gracias también a usted por la interesante conversación y muchas gracias a ustedes también por participar en este módulo o en este capítulo sobre relaciones internacionales y sustentabilidad. Hasta luego. Hasta una próxima ocasión.